Hay dos enemigos de tu alma. Uno es la ignorancia de que usted lleva tiempo en la iglesia, en la congregación, y no quiere profundizar su vida espiritual, no quiere aprender más, no quiere meditar más. Y este es un terrible enemigo. Pero la ignorancia uno la elige. En esta iglesia el que quiere ser ignorante es porque él quiere, obviamente, ¿no? No le gusta más aprender, profundizar. Y dice, bueno, a mí ahí nomás. Y quiere justificarlo todo. Pero hay otro enemigo que para mí es mucho peor y mucho más cercano que la ignorancia, que es, obviamente, la pasividad. Hay mucha pasividad. Ese enemigo es bien cancerígeno, con la indiferencia y con la dureza de corazón. Y la Biblia nos avisa, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y es como el hígado. Cuando usted le mete alcohol, drogas, durante tiempo, el hígado, con los riñones, pero sobre todo el hígado, que es un filtro, tiende a llevar una enfermedad que se llama cirrosis hepática. ¿En qué consiste? Que el hígado se endurece, se encoge y se endurece, se encallece. ¿Hay alguno con cirrosis aquí? ¿Hepática? No. Espiritual sí, por lo menos. ¿Qué es peor? Yo he tenido la otra, ya la he solucionado. Quiero que esta no me venga nunca a mí. Entonces, ¿qué pasa en esa cirrosis? El hígado se endurece. Y muchas veces no hay remedio. Y el que muchas veces es reprendido, dice que endurece la cerviz, el cuello. Y dice la Biblia que este será cortado sin remedio. Cuando uno escucha la voz de Dios, culto tras culto, reunión tras reunión, discipulado tras discipulado, etc., y sigue escuchando la voz de Dios, y bueno, y no hace nada, sigue igual, a veces lo que te puede pasar es que la conciencia se te va a endurecer, se te va a encallecer, y no te vas a dar ni cuenta, porque lo ves como algo normal. Y ahí empieza tu caída. Ahí empiezan vas a ver cosas muy desagradables. Y no vas a hacer caso. Se te dice 1, 2, 3, y terminas endurecido, endurecida, y no vas a sentir nada. Es peor que la muerte física. Ya no pasa nada. Me llama la atención que Jesús llamó a sus discípulos una sola vez. No les anduvo llamando todos los domingos. Arrepiéntete, vente al altar, busca a Dios. No. Mateo, deja de recaudar impuestos. No era un pobre, no era un marginado. Era un hombre, era un banquero, era un recaudador, era un publicano. Y al momento dejó los impuestos, dejó su trabajo, dejó el cuento. Y Jesús no le dijo, por favor, ¿quieres venir a la iglesia, hermanita? Por favor, ¿queréis seguir a Jesús? No. Una sola vez. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, al momento los llamó y al momento ejecutaron. No fueron a orar a casa, a preguntar a sus padres, a su abuela, al pastor, al jefe de la sinagoga, al sindicato. No preguntaron a nadie. Preguntaron al Señor que estaba ahí enfrente. Sígueme. Dice, al instante dejaron las redes, dejaron de recaudar, dejaron de trabajar en esos trabajos que tan bien los iba. Entonces, fíjate, ¿no? Jesús hablaba la verdad a través de la conciencia. Yo creo que Dios es Dios. Yo cuando voy al médico, ¿quién le espera? ¿Quién pide la cita? ¿Te llama a ti el médico para ir o tú le llamas? ¿Quién le hace esperar? ¿Tú esperas al médico o el médico te espera a ti? Vente a las 4 al médico. Tienes una cita.
y tú vas a las 5:30, ¿te espera el médico? No, ¿verdad? A mí tampoco. A mí tampoco me espera. Pero tú sí le haces esperar a Dios. Como si Dios fuera un mesero o cualquier otra cosa. Hay gente que hace con mucha mediocridad eso. Si el presidente de este país te cita mandas un escrito, manda al Ministerio de la Presidencia, su secretaria te llama, te da una cita, miércoles 3 p.m. ¿Usted a qué hora va a estar en esa cita? 4:30, ¿no? Porque ha habido trancadera, ¿no? ¿Tú crees que el presidente te va a esperar? Perdiste. Perdiste. Porque no valoras. Porque no tomas previsiones. Porque te da igual, obviamente, ¿no? Porque no tienes carga. Porque piensas que todo es así. Voy cuando quiero, a la hora que quiero, me da igual lo que me digan. Y llevas esa vida durante demasiado tiempo. Como si eso ya se ha hecho algo normal, se ha encallecido. Lo malo se ha hecho como bueno, normal. La falta de respeto, ¿a ti qué te importa? Que me espere si quiere, sino que se vaya. Entonces, lo que yo veo que hay gente que al Rey de Reyes, al Rey del Universo, le hace esperar, esperar y esperar. Como si fuera lo más importante del mundo él o ella. Por eso dice Hebreos, si oyeres hoy su voz. Toda persona tiene un hoy, un momento en su vida donde Dios habla. Hay un momento, un versículo, algo que Dios te habló ese momento. Si estabas atento, recogiste eso, si no, lo perdiste. Espero que hoy te despierte. Hay áreas de pasividad, de religiosidad. Mi propósito hoy es despertarte de esa indiferencia tan peligrosa que se te ha metido al cuerpo. Mateo 21-28. Habla de 2 hijos. No cita sus nombres. Parábola de los 2 hijos. Pero dice, ¿pero qué os parece? Hace una pregunta. Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro hijo, le dijo, de la misma manera, ve a trabajar a mi viña. Y él respondió y dijo, sí, señor, voy. Y no fue. No fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? ¿Que no? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Fíjate, ¿no? Los publicanos y las rameras van a ir delante en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque vino Juan, se refiere Juan el Bautista en el camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerle. La viña de un padre. La viña habla de la iglesia. Cada uno de nosotros, la viña del Señor, habla del servicio. Eran hijos cristianos creyentes, parte de la familia de Dios. Ve a trabajar a mi viña. Los hijos pasan un tiempo y parece que entró ese espíritu de independencia, yo sé lo que hago. Pero si trabajas en la viña del Señor, el Señor va a ser fiel contigo.
Pero hay muy pocos cristianos que quieren trabajar en la viña del Señor. Están más seguros con un sueldo, con una casa, con independencia, que ellos controlen, dominen todo. Entonces, el Señor, y vemos que hay cantidad de creyentes, cantidad de simpatizantes que van a las congregaciones todos los domingos, que no quieren trabajar en la viña de Dios. ¿Por qué? Porque son como pequeños Nicodemos que no han entrado en el reino de Dios, escuchando mensajes todos los domingos y por Facebook, imagino que durante los días laborables, pero no son capaces de entrar en el reino de Dios. Les da pavor, les da miedo. Les da un pavor tremendo. Entonces están todo el día tocando la puerta. Entonces estos dos jóvenes, fíjate, ¿no? Ve a trabajar a la viña. No quiero. Este fue sincero. Yo me acuerdo, ve a la obra. Dije, yo no voy a la obra de Dios. Yo no voy a la fundación. Yo no voy a la iglesia. Primer día que me hablaron de Dios, de la iglesia y de la obra social, dije, de ninguna manera yo voy a ir a la viña. No voy. No me interesa. No me gusta. Ni sabía lo que era, obviamente, ¿no? Pero por oídas de otros, por el mal testimonio de otros, yo dije, a la iglesia, vamos, había escuchado a la iglesia evangélica así como, así de lejos. ¿Cristianos? Hombre, los cristianos, vaya, nos reíamos de los cristianos porque eran tan sinvergüenzas, tenían tan mal testimonio, que decía, ¿cristianos? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Yo a la viña del Señor no voy. Con uno grande, por si acaso. Y no me hables de Dios y de esas personas que representan a Dios. Que solo escuchar a ellos me ponía enojado, porque lo que había visto no me gustaba. Y a este joven posiblemente le pasaría eso. Ve a la viña a trabajar. No voy. No me interesa, ves tú. ¿Qué te pasa? Pero dice que arrepentido fue. El otro dijo, hermano, voy a trabajar a la viña. Sí, pastor, ¿a qué hora voy? Sí, te espero a las 3. Nunca aparece. Oye, hermano, hay que limpiar la congregación. ¿A qué hora? A las 9. Aparece a las 11:30. ¿A qué vienes? No vengo a limpiar. No, hijo, es a las 9. Y así, ¿no? Hay estos dos tipos de creyentes. El segundo, en esa confianza dice que va. ¿Confías en que va a venir? Y no fue. Y yo me preguntaba, ¿por qué no fue? Si dijo que sí. Cuenta conmigo, pastor, aquí estoy. Y no aparece. Parece que eso se ha escrito para la iglesia. ¿Puede ser que se le olvidó? Puede ser. ¿Se quedó dormido? ¿Hubo trancadera? ¿Se le cruzó un trabajo nuevo? ¿Tuvo mucha distracción? ¿Lo fue postergando? ¿Buscó alguna excusa? No lo dice por qué. Y Jesús está pidiendo personas que realmente sean sinceras y quieren servirle de verdad. Cada uno tiene un lugar para el servicio, para ir a la viña. Si tú dices que amas a Cristo, que no lo dudo, tienes que servirlo de alguna manera. Si Jesús hizo un sacrificio tan duro, incluso pagando una muerte, y su sangre, no puedes servir a dos señores como lo estás haciendo. A Dios y al dinero. Y encima, una miseria de dinero en sí. Dios ya te compró para servirlo. Dios no necesita de nosotros por si acaso. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Nosotros pensamos que Él nos necesita. ¿Pero qué te pasa? ¿No ves que está usando drogadictos, alcohólicos, prostitutas, porque los mismos cristianos no quieren servir a Dios? O sea, si tú no quieres, va a usar a un drogadicto, a un marginado, a uno que nadie lo quiere,
para darte cuenta que Dios puede hacer lo que quiere, como Él quiere y donde quiere, conmigo o sin mí, con usted o sin usted. ¿Usted se da cuenta de todo eso, iglesia? ¿Se da cuenta de todo eso? Porque ya eso ya no le importa. ¿Y cómo se sirve a Dios? Sirviendo al prójimo. Así se sirve a Dios. Entonces, no solo Dios, Dios usa gente con adicciones. Yo no estoy solo aquí para ayudar con gente con adicciones, que es una herramienta, o dar de comer a niños en los comedores sociales que tenemos, es otra herramienta también. Eso es una cosa. Yo podría procurar mi bienestar personal solamente. A mi casa, vengo a dar el sermón, cojo la ofrenda, me voy, sigo con mi trabajo y vengo el domingo y esto y lo otro. Entonces, primero es el Señor el que me mandó aquí. Y lo segundo es el compartir la palabra para salvar almas del infierno. Almas indiferentes, almas con dureza de corazón, almas que buscan lo suyo. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para ir a la iglesia? ¿Para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? ¿Cómo van a creer si nosotros no lo explicamos a las personas? El cristiano ya no explica nada. ¿Cómo se van a convertir? Primero te tienen que ver que tú eres un testimonio. Pero si tú eres un antitestimonio, cuando tú abras la boca vas a cerrar el paso y vas a vacunar a la gente. Habrá que explicarles primero con nuestra vida. Ese es el mejor sermón que puedes dar. Tu vida. Yo puedo hacerme aquí el buenito. Y hace que hago esto y que hago aquello. Pero si realmente me quieres conocer, pregúntale a mi esposa. Pregúntale al matrimonio que vive conmigo. Pregúntale a mi hijo. Pregúntale a los jóvenes que viven conmigo. Pregúntales a ellos quién es el pastor John. No te fijes solo porque predico. No te fijes solo por eso. Fíjate por mis frutos. Y pregunta en mi casa, tienes todo el permiso para preguntar quién es el pastor John en su casa. No solo aquí, porque yo aquí puedo hacer cosas muy elocuentes, bonitas, y ¡ay, qué bueno el pastor! ¡Ah, cómo lo anda! Pero ¿será que lo que yo digo hago? ¿Será? Tienes todo el derecho de preguntar. Si lo que yo digo aquí no lo cumplo, entonces no está bien lo que yo estoy haciendo. No estoy aquí para que te sientas bien tampoco. Esto es mucho más serio. Por eso te digo, deja de dormirte. Este joven puede que no tomó muy en serio la invitación del Padre. Y eso es lo que yo veo, que no se toma en serio la palabra de Dios. No se toma en serio el servicio a Dios. Se toma como algo menos. Se toma como algo... A la iglesia si tengo tiempo. Servir, sí, cuando tenga ganas. Sí, cuando acabe mis labores. Siempre a la iglesia como si fuera un rincón ahí, ¿no? Y el servir a Dios como si fuera algo bajo. Entonces, ve a trabajar en mi viña. Ve a servir. Comparte la palabra siendo un ejemplo. Predícalo con tu vida. Si llevas tiempo y no andas bien, lo que vas a hacer es tropezar a otros. Cuidado, a ver si vas a hacer tropezar a otros. Los que no recogen, desparraman. Tu vida o bendice o maldice. O enseñas el camino o lo cierras.
y tu vida puede alentar a otros. Claro que sí, puede alentar a otros. Puede afectar a otros. Tu influencia es muy importante. Este joven dijo, yo voy, el segundo, y no fue. No. ¿Puede ser que se olvidó? Puede ser. Las cosas de Dios no se toman en serio, generalmente se olvidan. Hay personas que salen del culto, sí Señor, voy a cambiar, pero el martes se olvidan. Pero Dios no se olvida. No se ha olvidado. Jesús habla de la puerta estrecha y son pocos los que la hallan. Y ahí tenemos que entrar solos. Si no eres fiel a Cristo, ¿a quién eres fiel? Este joven postergó. Mañana lo haré. Déjame primero que vaya a consultar a la familia. Qué bueno que hay que consultar a la familia. Eso es muy bueno, sobre todo a la familia que está en el Señor. Pero muy en el Señor, diría. Muy en el Señor. Tengo que probar. Cada vez que dices al Señor, sí voy, y no vas, deja primero que haga esto, deja primero que haga aquello. Estás siendo infiel con Jesús. O Cristo es lo primero o Él no es nada. Y veo en muchos de ustedes que Cristo no es nada. No es entre nada y casi nada. Con la boca sí, con la boca hacemos un mundo, pero con los frutos y los hechos son muy pocos. Muy pocos. Imagínate, ¿no? Si estamos siendo infieles. Si Jesús no es digno de ser el primero, Él no es tu Dios. Lo siento, te tengo que decir eso. Si Jesús no es lo primero, Él no es tu Dios. Entonces no digas que es tu Dios cuando en la práctica no lo es. En este caso, tú eres el Dios, no el Dios que tú dices que tienes. Por eso dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza, porque estaba claro que él no quería una casa más grande, una casa así, una casa así. Él tenía un ministerio que cumplir y él sabía dónde iba a repostar o estar tranquilo, iba a ser en el seno del Padre, no aquí. Le dijo a un joven, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Dije, pobrecito, ¿no? Va a enterrar a papito. Tiene que ir, ¿no? Si no, ¿qué van a pensar en su familia? Mi padre se murió, no fui a su entierro. Mi esposa se murió, su papá tampoco fue al entierro. Y tú dirás, ¿y usted es pastor y no va al entierro de su papá? ¿A qué estás pensando eso, no? ¿A qué estabas pensando eso? Qué mal el pastor que no va al entierro de su padre. No es la muerte. Antes de la muerte hay que evangelizarlo. Hay que llevarle a Cristo. Cuando ya está muerto, ya no se puede. En el pueblo judío, al primogénito, el que llevaba toda la herencia, esperaba que se moría su padre para luego salir de la casa y poder servir. Por eso dijo, no que se había muerto ese día y iba al cementerio general, no. Deja primero que mi padre muera en casa, y soy el primogénito, y en el momento que muera en casa yo tomaré las decisiones. Porque si salgo del seno familiar, papá no me va a pagar los estudios, el coche. No me va a dar dinero para salir el domingo, dependo de él. ¿Y qué le contestó Jesús? Por favor, vente a servirme, que estoy solo. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo entonces? Habla más alto, por favor. ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Y qué hizo?
pincharon y nunca más se supo de él. Y tú ve y anuncia el reino de los cielos. No, a mí no me interesa. Yo quiero el trabajo, papito, que me pague todo, que me dé casa y estoy tranquilo. Y le dijo a otro joven, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida primero de los que están en mi casa. Deja primero, o sea, primero eran los que estaban en su casa, no era Jesús. Y eso es el gran problema de la iglesia, que primero no es Jesús, es su familia, su trabajo, su dinero, sus estudios, sus planes, sus ideas, sus proyectos. Eso es lo primero. Y quiere que Dios bendiga sus proyectos. Pero muchos proyectos no son ni de Dios. ¿Y qué le contestó Jesús? Ninguno que poniendo su mano en él, ¿qué más? Y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Fíjate, ¿no? No es apto. O sea, puede ser un creyente, puede leer la Biblia, puede cantar alabanza, puede estar en grupos, puede predicar, puede presentar cultos, puede evangelizar, puede hacer cantidad de shows todo el día, pero no es apto para el reino de los cielos. ¿De qué nos vale hacer todo eso si no somos aptos para el reino de los cielos? ¿Para qué nos vale entonces todo lo que estamos haciendo si no lo hacemos de corazón, de verdad, siendo Dios lo primero? Todo eso, ese show se va a caer al tacho. Y un día diremos, Señor, Señor. Y Él le dirá, cállate. Señor, Señor, cállate. Que tú no, ¿qué me estás diciendo? Y Jesús está en el trono, pero su Espíritu Santo está aquí. Y Él está llamándote, y llamándote, y llamándote. Y tú justificándote, justificándote, justificándote. Hechos 24. Qué silencio hay hoy, ¿no? No creo que sea por mí, pero bueno. Hechos 24. El apóstol Pablo estaba ahí en un aprieto, como siempre estaba en aprietos. Y lo habían detenido y estaba ahí testificando de su vida, de su conversión. En la cárcel le iban a llevar al tribunal, a una especie de juez. Hechos 24, ¿lo tenéis? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo no callaba ni en la cárcel. Era imposible callar a Pablo. Había tanto amor a Dios. Había tanto espíritu y servicio. Tenía una fe tan verdadera, sin shows. Esta era una fe sin show. Hay mucha fe con show, pero este hombre no tenía nada de show. Ahí abre su boca. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, este juez, y dijo, mira Pablo, ahora vete, pero cuando tengas oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Este era boliviano, parece. Este Félix era pariente nuestro. Este juez era de aquí. Porque le llevaba para que le diera la coima, para que le soltase, ¿no? Fíjate, ¿no? Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y Pablo aprovechaba para llevarle el evangelio. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo. Y queriendo Félix por quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo.
Pablo estaba defendiéndose delante de Félix, que era una especie de juez, que tenía una esposa judía, hemos leído. Entonces el cristianismo estaba proscrito, estaba muy mal visto y perseguido. Y era considerado como una secta. Y entonces Pablo habla de la justicia. La justicia de entonces y ahora es muy parecida después de 2000 años, no ha mejorado nada. Habla del dominio propio y del juicio venidero. Y claro, dominio propio habla de dominar las pasiones, el apetito, los ojos y el juicio que ha de venir. Entonces, como va a haber un juicio, vamos a necesitar un abogado. ¿Y quién será nuestro abogado? ¿Cuántos abogados hay en la iglesia? A ver. ¿No hay nadie? Ah, bueno. Veremos si vamos a lo civil o a lo penal entonces ahí con Jesús. Fíjate. Y Félix tembló, no le gustó. Todos nos agarramos a algo para no justificarnos. Fíjate un poquito más adelante, Pablo otra vez, Hechos 26. Fíjate en Hechos 26, también, un poquito más adelante. Pablo otra vez, 26-24. Pablo tiene que hablar con el rey Agripa, diciéndole a él estas cosas en su defensa, dice Pablo. Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Era una locura santa. ¿Cuánto nos hace falta esta locura en el día de hoy todavía? Mas él dijo: «No estoy loco». Y le dice: «Excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees», le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Por poco. Por poco no entras al reino de los cielos. He hecho esto, he hecho aquello, pero por poco te quedaste en la puerta. Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuisteis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Fíjate, delante del rey Agripa, Pablo, predicando la resurrección, los profetas, pero este hombre quiso ridiculizar a Pablo, al apóstol. Lo quería denigrar, confundir. Por poco me persuade para ser cristiano. Casi. Te faltó un poquito. Si no obedeces cuando Dios te llama, llegarás a burlarte y a endurecerte. Y Jesús habla de dos hijos que no tomaban en serio el servicio que el Padre les había ofrecido. Yo creo que muchos no quieren servir a Dios porque tienen otros planes, otras ideas. Pero yo te digo que estamos sirviendo al mejor amo del mundo, con el mejor precio y salario, que es su gracia. Y esperamos todos recibir la aprobación del Señor. Bien, siervo fiel, sobre lo poco te pondré, y en lo poco has sido fiel, en lo mucho. Jesús encima sigue diciendo, lo que yo estoy diciendo es leche espiritual. No esperéis que venga un arcángel a dar... Esto es leche espiritual que si no la masticas bien, ¿cómo vas a hacer lo demás? Incluso Jesús les dijo: mira, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, 50 años en la iglesia y sigues igual. Los mismos frutos. Lo mismo. Más de lo mismo. ¿Tú cómo vas a entrar al año 2023 con más de lo mismo?
con los mismos errores, con las mismas erratas, con las mismas historias. ¿No te avergüenzas de ti mismo? Yo no quiero entrar al 2023 con lo mismo, no me interesa. Con los mismos errores que hacía en el 2022, no, me niego, no quiero. Con las mismas historias, con los mismos argumentos, con las mismas justificaciones, con las mismas excusas. ¿Pero no te aburres de ti mismo? ¿No odias esas actitudes de ti mismo? Es que si no las odias no las vas a cambiar nunca. Y Jesús sigue diciendo. ¿Quieres que te diga otra cosa que decía Jesús? No. Y sigue diciendo, y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no aborrece padre, madre, hermanos y hermanas por causa de mí no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿Cómo es? Si la Biblia dice, ama a tus padres y hónralos. Pues te lo voy a explicar. Tú y yo tenemos que aborrecer cualquier influencia de nuestros padres, hermanos, hermanas, primos, llámese el que quiere, marido, esposa, que te impide ser salvo. Alguien que te tira para atrás. Y yo sé que lo primero que te tira para atrás es tu familia, para servir a Dios muchas veces. Y si eres tan cobarde, echas a tus padres la culpa, porque no eres valiente para dar pasos tú firmes. Y a veces no tenemos la valentía para decir, no, quiero servir a Dios, no. Te dicen, y tú, como hay que honrar a los padres, pero dice honrar primero a Dios. Cuidado, hay una línea muy fina donde se hacen muchas cosas indebidas. ¿Has escuchado? Si hay Dios, ¿por qué hay pestes, hambres, terremotos, asesinatos, violaciones, niños que mueren de hambre? Claro que he escuchado. Y he visto cómo esas personas le han dado la espalda a Dios. Mucho antes de que ocurriera eso. Para eso vino Jesucristo. Y cuando vino lo mataron. Lo mataron. ¿Cómo entonces yo evangelizo? Cuando yo hablo, nadie me escucha. ¿Qué quiere el Señor de una viña? ¿Que dé qué? Uvas y frutos, ¿no? Y yo te pregunto, ¿tú estás dando frutos? Porque eso es lo que está esperando Dios. ¿Y qué tipo de frutos estás dando? Dicen los médicos que las cosas más sanas para comer son el ajo y las uvas. No sé si será cierto. Si no quieres tener muchos amigos, come ajo, obviamente, ¿no? Pero si quieres tener fruto, tienes que dar uvas. Tienes que dar. Y el fruto es el carácter de Jesús en nosotros. Si no tenemos el carácter de Cristo, es que todavía estamos en proceso, obviamente, ¿no? Y al árbol se le conoce por sus frutos. Conocemos las obras de la carne, celos, envidias, homicidios, borracheras, etc. Pero hay frutos también del Espíritu. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿Y cuánto amor das? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hay dos hijos, que unos dan los frutos de la carne y otros dan los frutos del Espíritu. Unos dicen, no voy, pero arrepentidos van, y otros dicen, van, cuenta conmigo, y luego no van. De estos segundos hay más. Sí, pastor, Dios te bendiga, voy a venir, cuenta conmigo.
y desaparecen. Desaparecen. Entonces, no nos damos cuenta que Jesucristo pagó un precio muy grande para salvarnos. Si nosotros tomamos la vida de Jesús tan a la ligera, sin importancia, eso es una ofensa delante de Dios. Eso sí que es una ofensa. No que no te saluden, esas cosas que haces. Si Jesús no tendría que haber muerto en la cruz, podríamos haber sido salvos por nuestra propia cuenta. No hacía falta ese sacrificio. ¿Cuántos han traducido la Biblia que tenemos en nuestras manos y han sido quemados vivos, encarcelados, asesinados? Es que la verdad cuesta. Cuesta. Por eso la Biblia dice, cuando tengas la verdad y la puedas comprar, no la vendas, no la desprecies. Por eso Dios quiere utilizarte en... Te has acordado que, tengo muchas cosas que hacer. Igual te has arrepentido con la boca, pero con el corazón sigues igual. Puede ser que te ha ocurrido eso. Sí, Señor, voy. Y llegó el momento que Dios ya deja de hablarte, deja de contar contigo y no te puedas arrepentir. Y Jesús ya lo dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo envía. Si cuando Él haga una cita contigo y tú pones excusas porque estás poniendo la mano en el arado y miras hacia atrás, el Señor te puede decir, gracias, pero no hace falta. Vete a tu casa, vete a la congregación, vete a tu trabajo, vete a tus cosas y estate ahí. Para acabar, le preguntaron a Billy Graham. ¿Alguien conoce la cucha de Billy Graham? ¿Sí o no? Contestar. Es de mala educación. Es un hombre, un evangelista que ya murió, ahora está su hijo llevando el ministerio. Ha llevado millones de personas a Cristo por todo el mundo. Era el pastor de los presidentes de los Estados Unidos. Él era un consejero, un pastor. Muchos presidentes acudían a él cuando había problemas sobre todo. Y un día le preguntaron, Billy, usted conoce a los presidentes, conoce los problemas, conoce la nación, usted tiene un buen testimonio. ¿Por qué usted no se presenta como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América? Estados Unidos, ¡wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Diríamos, ¿no? Y él dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo voy a dejar la vocación que yo estoy haciendo? Es mucha más alta. ¿Cómo yo me voy a rebajar a ser presidente de los Estados Unidos de América? ¿Cómo me voy a rebajar? Dijo. Es mucho más importante predicar el Evangelio que ser presidente de los Estados Unidos, le dijo. Él sí entendió el Evangelio. Él sí. Él se dio cuenta rápidamente. Se dio cuenta que era más importante delante de Dios. Igual delante de los hombres es más importante ser presidente de los Estados Unidos. Pero delante de Dios dijo, no me voy a rebajar. Eso es rebajarse. Este hombre sí que entendió a Dios. Entendió muy bien. No menosprecies la eternidad por un poco de dinero, un carro, ropa, casa o alguna mejora. Un hombre salía en las noticias que estaba totalmente deprimido, se puso a las vías de tren. Pasó el tren y los dos pies ¡fum!, se los chajó. Lo llevan al hospital. Dice que en el hospital tuvo como una revelación, un sueño, donde él tuvo una visión del infierno. Y le preguntaron cuando salió de esa operación, y testificó, ¿qué era más doloroso? ¿Esa operación de cortar los dos pies cuando el tren pasó o esa visión del infierno? Y él dijo, la visión del infierno
era más dolorosa que todo lo que pasó cuando yo he sido operado, el tren se llevó las 2 piernas. O sea, imagínate cómo es el infierno. Y como nosotros, como que no queremos hablar de esas cosas. Solo que Dios es amor, que me quiere mucho, que le voy a alabarlo. Pero cuando hablamos del otro lado del infierno, donde nadie quiere ir, donde todos evitamos esa palabra, pero hay demasiada gente que va a ir a ese lugar. Y muchos de ellos serán cristianos, creyentes, simpatizantes, que por cobardía renunciaron al llamado de Dios. Y los cobardes los pone en la línea de los homicidas, asesinos. Y la primera que abre es los cobardes. No habla los asesinos, cobardes. Frutos de la carne, cobardes. Primer fruto del Espíritu es el amor. No es casualidad. Tampoco eso. Por eso, si te puedo parar antes que caigas al precipicio, estaría contento. Por eso, ¿dónde estará usted dentro de 15, 20, 30, 40 años? ¿Dónde estaré? ¿Gozando con Dios o en ese infierno llorando, 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 llorando y llorando? Porque si quieres ir al cielo, allí hay santidad y allí hay mucha luz. No sé si eso te interesa. Amén. ¿Te interesa eso? ¿Estás seguro? Pero allí te vas a aburrir. ¿No te importa? ¿Seguro? Ponte de pie entonces.